¿Querés saber qué es la biodescodificación? Bienvenidos a Biodescodificación desde cero, un podcast donde vas a descubrir qué hay para vos en el mundo de la bio, de forma fácil, simple y amena. Con María Eugenia Calvo, Emiliano Barrio Nuevo y Gabriela Tiziani nos metemos en el mundo del inconsciente, desde la psicogenealogía, transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, 5 leyes biológicas y mucho más, para que puedas usar estas herramientas en tu vida cotidiana. Déjate sorprender. Buenas, ¿cómo están? Buenas, compañeros, ¿cómo andan? Hola. Buenas tardes, buenos días. Bueno, hoy tenemos otro episodio y estamos como todavía con ganas de seguir un poquito lo que vimos la vez pasada. Estuvimos trabajando duelos en el episodio anterior y queríamos pasar a otro tipo de duelos esta vez. Queríamos hablar de esos, algo lo dejamos presentado la vez pasada, pero queríamos hablar de estos duelos de lo cotidiano, lo llamamos nosotros, ¿no? Esto de todos los días. A veces hay cambios, a veces hay eh, frustraciones, cosas que no son como queríamos, que no era lo que esperábamos. Y también se nos produce, esa frustración también nos produce duelos, ¿sí? Así que queríamos hablar de eso. Entonces, bueno, un poco la pregunta que nos podemos hacer hoy es cómo influye esto en nosotros, ¿no? En nuestra mente-cuerpo. Bien. Gracias, Javi, por la introducción y un poco trayendo lo que hablamos en el podcast anterior sobre los duelos. em, Creo que hablábamos de las estrategias que nos quedan em, a partir de los duelos que hemos vivido a través de nuestro sistema familiar, ¿no? Ya a esta altura sabemos que el transgeneracional nos aporta a nivel inconsciente, psíquico, comportamental, como formas de ver la vida. Bueno, nos aporta todas estas estrategias de afrontamiento de un duelo real. Em, entonces, en nuestra vida cotidiana, esto se va a manifestar y en realidad cada duelo cotidiano nos permite, nos da la posibilidad de ir ampliando ese abanico de recursos. ¿Y qué serían estos duelos cotidianos? Bueno, fundamentalmente creo que el duelo más característico, como decías vos, Gaby, son las expectativas. Yo me acuerdo cuando estudiaba con Corbera, hubo una frase que creo que para mí eh, fue un antes y un después en muchas cuestiones. Y es la siguiente: toda expectativa siempre es a menor potencial de la expresión del ser. Y yo cuando la escuché, creo que hubo un cambio neuronal instantáneo. Eh, y aún todavía la vida me sigue presentando esto de, bueno, seguir generando expectativas y querer armar deseos, anhelos profundos, volcarlos, ir por ellos. Y la vida nos trae lo que trae la vida, ¿sí? Lo que querría agregar del podcast anterior es que también una de las herramientas más maravillosas de poder transitar un duelo es la experiencia en la vida de lo que llaman en constelaciones familiares la aceptación o el asentimiento. Este poder estar en la vida con expectativas, pero también aceptando, viendo, pudiendo amoldarme, pudiendo tener esa flexibilidad de entender que yo puedo, ¿sí?, estar haciendo esa danza, ¿sí?, entre la expectativa y lo que propone la vida. Ese es como haber podido transitar un duelo real y llevarme esta maravillosa herramienta. Y entonces la vida nos trae todos los días confrontarnos con lo que es y lo que queremos.
Y para mí uno de los capítulos más maravillosos de los duelos simbólicos, llamamos simbólicos porque no es un duelo real, pero se representa un duelo real allí, es, por ejemplo, con las separaciones de pareja. ¿Sí? Ahí aparece todo el repertorio del duelo bloqueado, eh, o duelo específico, ¿no? Cuando algo, ¿no? Era esto que quedó pendiente y estos pendientes que vamos acumulando en la vida. Sí, y pienso también, ¿no? Como un claro ejemplo este que estás planteando de, bueno, de una separación de pareja que invita a que vengan los duelos y muestran muchas veces dónde quedó la persona, ¿no? Luego de ese duelo real que hay atrás. Em, y también decirles que es una temática súper relevante, ¿no? Porque cuando estamos hablando de un proceso de duelo, en general pensamos como en esto primero que vimos en el capítulo anterior, de que, bueno, de que alguien falleció y es alguien que yo quería mucho, y digo, y bueno, ¿y cómo afrontó eso y cómo salgo adelante como esa sensación que esto me trae? Y es bien clara la representación en el día cotidiano después de la persona, ¿no? Luego pasa el tiempo, quizá ya no está pensando en el duelo ese real todo el día, quizá digo lo acomodó en un lugar, pero hay reacciones, por ejemplo, que vuelven a mostrar que hay algo así puntual, específico, como planteabas vos, Euge, que resolver, ¿no? Cuando alguien vive iracundo, por ejemplo, ¿no? Y digo, ¿por qué estoy enojado todo el tiempo? Todo me enoja, ¿no? Todo me molesta, todo me incomoda, ¿no? O ciertas situaciones puntuales me incomodan en lo cotidiano. Y es el cómo afronto el día a día. Y entender que debajo de eso hay algo puntual, evidentemente, que mirar respecto a un duelo. Y a veces es encontrar esa asociación de decir, ah, ok, quedé en este lugar respecto al duelo. Y otras veces es ir a lo directo, ¿no? Y encontrar esta herramienta que vos decís, Euge, de la flexibilidad, de que puedo darme cuenta de que cuando vivo un evento en el día, ok, tengo una respuesta que es automática. Y pongo como ejemplo esto, ¿no? Me pongo irritable, irascible. Bien. Y en esa flexibilidad es poder ver, ok, ¿cómo sería transformar eso? ¿Qué otras opciones puedo tener respecto de esto? ¿No? Y acá es donde empieza, eh, creo yo, como lo bello y maravilloso de un proceso estratégico, terapéutico, ¿no? Porque muchas veces es ir al punto de inicio de decir, bien, esto está asociado con aquello y lo estoy viendo y eso me ayuda a tener comprensión y obviamente ya de por sí me baja el estrés, ¿no? Me baja el estrés porque me entiendo y porque también en general si estoy trabajando con un acompañante, con un acompañante, ok, también me siento escuchado, me siento entendido, pero después es también poder mirar, bien, ¿y qué hago con esto al día de hoy? ¿No? ¿Qué hago la próxima vez que yo tenga esta sensación interna de que algo me llevó ahí, ¿no? Que estoy iracundo, que la vida me molesta, o que, no sé, que el mundo está en contra mío, lo que sea que cada uno vaya pasando. Y el descubrir en esas situaciones como de lo cotidiano, el pequeño recurso es lo que va transformando en la persona su día, ¿sí? Eh, y lo planteo sobre todo en eso, en el beneficio que trae el trabajar quizá con un ejemplo chiquitito de algo que me pasó en la semana, ¿no? Sí, buenísimo esto de poder tomarlo como herramienta, ¿no? Como agarrar una cosa puntual, chiquita y elaborar ahí o ver ahí, ¿no? Sí, también pienso otro ejemplo diferente al de las separaciones, es ya de por sí los hijos. O sea, los hijos nunca son lo que uno espera, Nunca jamás. somos, tampoco. Tampoco. Nunca lo hemos sido nosotros. Exacto. Nunca lo hemos sido. Entonces, ahí siempre hay un duelo por el hijo imaginado y que no es, ¿no? En mi caso, que además hubo, digamos, muchos duelos, a veces cuando los hijos además encima traen algo diferente o algo distinto, ¿no? Y como que no solamente no es el hijo imaginado, sino que además no es el hijo esperado y todo el tiempo no es esto,
sino que es otra cosa. Y esos duelos son también un gran elemento para poder evaluar, primero lo que decía Euge, de ver de dónde estos duelos, de qué otras expectativas atrás hay, ¿no? De esa expectativa que no es, y qué recurso de mí vienen a mostrarme, esto que decías de lo que me trae la vida, ¿no? Que seguro es mejor que lo que yo esperaba. Lo que pasa es que como no es lo que esperaba, bueno, tengo que hacer un duelo por lo que no es. Pero cuando puedo hacer esto que decía Semi de encontrar el recurso, me doy cuenta que en realidad si hubiera tenido lo que esperaba, no hubiera tenido este recurso. Yo lo vivo muy cotidianamente. Y un pequeño ejemplo, que es una cosa cotidiana que pongo siempre y que hablo mucho con otros padres, otras madres. Cuando en general, cuando voy en la calle con mi hija, ella sale corriendo, le gusta mucho correr y se te va corriendo. Claro, y en la calle, obviamente que eso es algo. Entonces yo tengo que correrle atrás y de lejos le grito. Hasta ahí le grito, ¿no? O, bueno, espérame, ¿no? Cuando llego, ella se queda parada y me espera. Cuando yo llego allá donde está, siento que una madre común, una madre con las expectativas tradicionales, lo retaría o la retaría, le diría, ¿por qué te vas así? No tenés que salir corriendo, ¿no? Típica. Y yo, para no generar contrariedad y para que ella después no se ponga mal, etcétera, etcétera, entendí que no iba por ahí. Y le digo, gracias por hacerme caso. Porque en realidad ella quería correr, no quería parar. Y paró porque yo se lo pedí. Entonces, ese entendimiento, como muchos otros, lo pude entender gracias a que pude tener ese duelo, ¿sí? De haber dejado, digamos, de haber dejado esas expectativas para crear otras cosas nuevas que son superiores para mí, por lo menos. Porque yo, si no, estaría retándola, ella sintiéndose mal y sería una pelea. En vez de ser una pelea, es un momento hermoso de gratitud. Ay, Gaby, por Dios. Con razón la gente te ama, ¿eh? Estoy muy emocionada. Uy, y ya estaba pensando que iba a decir, te escuché, me quedé escuchándote. Uy, cómo me tocas así muy, muy potente por dentro, ¿no? Esto de los hijos, el trabajo que nos traen los hijos, a todos, absolutamente a todos. A todos. Porque nunca los hijos son lo que esperamos, jamás, no hay forma de que eso suceda. Tal cual. Y no poder ejercer eso que uno, ¿no? Me venía esto de la Susanita de Mafalda, acá en la Argentina, creo que todo el mundo lo conoce, la tira de Mafalda, esta Susanita interna que todos llevamos, ¿sí? De querer ser madre para hacer lo que uno aprendió. Yo me acuerdo cuando era chiquita que quería ser maestra y jugaba a ser maestra. Entonces tenía mi pizarra y hacía exactamente, modelaba lo que hacían mis maestras, ¿sí? Pasaba lista, ¿no? O sea, tenía un solo alumno que era mi hermano y decía, presente, presente, presente. Yo pasaba lista, ¿sí? Después hacía mi propio manual. Yo hacía mi propio manual y daba la clase y lo mandaba a hacer ejercicios. Pobrecito, mi hermano, perdón, Ramiro. y gracias. Bueno, lo mismo con la maternidad, ¿no? Con la maternidad, todos esos modelajes que uno tuvo, o sea, más allá de que hay muchos que decimos, no quiero hacer lo que hizo mi mamá, hay muchas cosas que sí las vamos a hacer. Y entonces, claro, cuando nos conocemos con nuestros hijos, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que estamos llamados a hacer algo nuevo. Y lo nuevo, como no está escrito, no está estipulado, es nuevo. Es absolutamente nuevo. Es como empezar a andar en bicicleta. Si no sé andar en bicicleta, probablemente me caiga, me equivoque. Entonces, bajo esta expectativa de control que trae los duelos no resueltos, ¿sí? No me permito equivocarme. Pero la verdad es que todo aprendizaje implica justamente esto, ¿no? El error. Y dejar atrás algo conocido, entonces tengo que hacer un duelo por lo conocido, porque ya lo tengo que dejar atrás,
para arriesgarse a algo que da miedo también, ¿no? Por ahí enfrentarse a cosas nuevas, también da incertidumbre, da miedo, y eso también genera como cierta molestia interna, y bueno, y estas actitudes que decías, Emi, de por ahí estar enojado o estar incómodo, ¿no? Eh, pero bueno, también está bueno poder escuchar un poco más y tomar lo de la flexibilidad, que creo que es la clave para estar tranquilo, para no estar en esa posición de enojo. Yo me acuerdo que cuando estudié, porque digo, si bien todos entendemos, ¿no?, lo que es la flexibilidad, es un concepto que lo traemos desde la PNL. De hecho, es uno de los pilares de la PNL, ¿no? Digo, cuando pensamos en el desarrollo personal y que las cosas funcionen, bueno, hay ciertos pilares que no son muchos, son 4, y uno de esos es la flexibilidad. Digo, es algo que ponemos ahí el ojo, ¿no? Y recuerdo que un profe mío explicó algo sobre eso y puso una metáfora digo, algo como ejemplo, ¿no? Pensaba en justamente cuando somos infantes, tenemos 4 o 5 años y estamos en ese potencial en donde, bueno, la vida está empezando y todo es un descubrir y todo, ¿no? Y le preguntamos quizá a un nene de esa edad, de 4 o 5 años, no, bueno, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Y vamos a suponer que el nene dice, bueno, quiero ser astronauta, ¿no? Cuando sea grande quiero ser astronauta. Y está muy seguro de eso. Luego, digo, en la vida se dan como 2 opciones. O que por contexto, o porque nació en tal lugar, o porque la economía de la familia, o lo que sea, no lo llevó a poder formarse para luego ser astronauta. O que quizás sí, digo, se formó, pudo hacer una carrera o una serie de carreras y tener los conocimientos, y hasta es elegido, digo, como astronauta para hacer una misión, ¿no? Y sin embargo, cuando esa persona logra eso, digo, bueno, ok, tenía 5 años, yo me propuse ser astronauta y ahora soy astronauta. Ser astronauta es muy distinto a lo que representaba ese niño. Tiene otro contexto, tiene otra información, es distinto. Y ¿a qué va como esta historia o este ejemplo, ¿no?, que nos traía nuestro profe? A que necesariamente, como seres humanos, lo que representamos en distintas épocas de nuestra vida, eh, después llevado a lo concreto, llevado a lo real, va a ser distinto. Y eso necesariamente va a traer algún tipo de frustración. Va a traer algún tipo de frustración, ¿sí? ¿Y por qué se le pone tanto el ojo en esto de la flexibilidad? Porque eso realmente distingue, ¿no? Nos distingue como seres humanos. Digo, frente a esa frustración, hay personas que justamente, ¿no?, creen que la vida los engañó, creen que no hay salida para adelante, creen que no se puede hacer nada con eso, creen y nada, nos lo podemos cruzar en la calle, ¿no?, y lo podemos ver en las expresiones. Bueno, y eso es una forma de vivir la vida. Y también hay otras personas, otros seres humanos, que podemos generar adaptación sobre eso. Podemos tomar conciencia en decir, bueno, ok, digo, ser astronauta es distinto, es otra cosa, ¿no? Pero soy astronauta, digo, y también puedo ver que eso es valioso y también puedo encontrarle a eso su lado bonito, o quizá no lo fui y tengo un almacén, da igual. ¿Eh? En cualquiera de esos casos, lo que yo generé como representación interna va a ser distinta en la realidad. Y en esa flexibilidad es en donde realmente podemos hacer algo, en donde podemos aceptar que la vida al final es la que decide, ¿no?, cómo son realmente las cosas, y nosotros podemos pararnos o en descubrir eso de cómo son las cosas y encontrarle el disfrute y sacarle lo mejor de eso que nos toca vivir, porque al final es eso, ¿no? O podemos quedarnos en esta frustración. Y eso es propio del ser humano, ¿no? Y en esa decisión es en donde encontramos lo que realmente, en lo que realmente podemos tener un control, que al final es en nosotros mismos, y es en nuestras reacciones, y es en cómo eh, no lo sé, nos acompasamos a la vida, ¿no? Le decimos sí a la vida, decimos sí, ok, bárbaro, es esto, es esto.
Bueno, ¿qué decir, Emi? O sea, después de todo esto, insisto con una de las temáticas que a mí me gusta mucho trabajar y que han incidido también en mi vida personal, ¿no? Es esto de también las expectativas además de los hijos, ¿no? De la familia, del amor, del trabajo. Cuando en este proceso que vos planteas podemos empezar a contrastar, ¿no? Esa expectativa, que por más que me crea que soy la oveja negra de la familia, que soy muy rebelde, que yo no quiero hacer lo que hicieron mis padres, estamos formateados con justamente ciertos mandatos que deben cumplirse porque de alguna manera son el material que nos trajeron a la vida. Entonces es como nacer con alitas, ¿no? Tener alas y no usarlas nunca. O sea, si tengo alas, voy a querer volar. Si tengo un programa de alta performance por alertas, ¿sí? Porque tengo una familia que ha estado en la guerra o en situaciones muy difíciles de supervivencia, voy a estar modelada con ciertas expectativas en donde me voy a ver en la vida, voy a proyectar en la vida justamente el uso de ese programa. Cuando me choco con otros seres humanos, con otras modalidades, y puedo comprender que puedo hacer flexibilizar. Hay un problemita, ¿sí? Que es esta cuestión inconsciente que llamamos lealtades, ¿sí? Lealtades inconscientes, por las cuales yo quiero tener razón, ¿sí? ¿No? Entonces, es esto. Bueno, quiero tener razón o puedo seguir adelante con la vida, ¿no? Acomodándome al flujo de la vida, o quiero tener razón. A veces, realmente, el contacto con la vida, quiere decir con los otros, en situaciones ya sea familiares, amorosas, o de amistades, o de trabajo, o desafíos de la vida que todo el tiempo tenemos la posibilidad de replantearnos esto. Y justamente es allí, cuando entro en ese conflicto con querer tener razón o poder observar qué me está trayendo la vida como posibilidad, en donde tenemos ese miedo o esa necesidad de control, allí hay una respuesta, allí hay una posibilidad para entrar a ver. Así que, bueno, no creo que quede dentro de este podcast. Va a haber algún otro donde podamos hablar directamente, específicamente, cómo los duelos específicos, los duelos bloqueados, los duelos simbólicos, inciden a la hora de, por ejemplo, ir por el amor de pareja, ¿no? Donde ahí creo que los tres tenemos, es el 80% de las consultas, las temáticas de pareja. ¿Por qué siempre encuentro la misma pareja? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué no encuentro? ¿O qué hago cuando decido que llegó el momento de cerrar un ciclo y separarme? Bueno, creo que por este lado hay una muy bonita consideración a tener en cuenta. Bueno, muy bueno el tema de hoy. Creo que es algo que nos toca a todos, como decimos siempre, y es nuestra idea, ¿no? Que los temas que trabajemos acá, que tratemos acá, sean cosas que, digamos, sintamos la vivencia, ¿sí? Cada uno. No estamos acá para darles cómo tienen que hacer para hacer terapia, sino la idea es dar cosas que sirvan para reflexionar, para pensar en la propia vida. Así que bueno, hoy lo dejamos acá y lo seguimos en la próxima. Y nos despedimos por hoy. Por favor, como siempre decimos, dejen sus comentarios, que nos encanta leerlos. Algunos que están siempre ahí, gracias a todos esos que escriben Sí, siempre. gracias. Gracias y bueno, y gracias por los mensajes y las cosas lindas que nos dicen de este podcast. Bueno, hasta la próxima. Chau, chau. Adiós, adiós. Hasta la próxima.